Hermanos, ahí como bien decía Carlos recién hace unos minutos, estamos finalizando septiembre, que lo recordamos nosotros los cristianos evangélicos como el mes de la Biblia. Y esto es interesante, no es un detalle menor, y vamos a hacer una pequeña reseña al respecto. ¿Saben por qué es el mes de la Biblia? A ver, seguramente ya hay varios que sí. Si ya tienen unos añitos por ahí en esta casa, ya el pastor lo ha mencionado varias veces. Pero bueno, como retenemos poco porcentaje, vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Podemos mencionar brevemente, para que sepamos, ¿no?, por qué decimos que es el mes de la Biblia. Hace poquitos años, relativamente, en el 1959, Sociedades Bíblicas Unidas así lo declaró. ¿Sí? Una asociación internacional que nuclea las distintas sociedades bíblicas nacionales de los distintos países, y ellos lo declararon así en el 1959. Y esto lo hicieron recordando que en el mes de septiembre nos vamos unos años más atrás, en el mes de septiembre de 1569, fue publicada por primera vez una traducción completa al español en la ciudad de Basilea, en Suiza. Por primera vez completa al español cercano que nosotros podemos leer y entender. Esa traducción tuvo por autor a un hombre de apellido que, si ustedes seguro miran sus Biblias, varios de ustedes lo van a tener escrito, que es Reina, Casiodoro de Reina. Bueno, él tuvo la tarea de traducir, y con la ayuda de un invento que era nuevo quizás en esa época, que fue la imprenta, fue publicada en septiembre de 1569, esa Biblia que hoy se conoce o conocida en aquella época como la Biblia del oso, porque en su tapa tenía la imagen de un oso comiendo miel de un panal. ¿Por qué la imagen del oso? Pues seguramente podemos suponer que hacía referencia al Salmo 119, 103 o 19:10, que el primero de ellos dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca», ¿no? Haciendo referencia seguramente a eso es que la conocemos como la Biblia del oso, se conoció, mejor dicho, ya desde aquella época. Esa Biblia después fue revisada, tuvo algunas revisiones. La primera fue en el 1602 por Cipriano de Valera, ¿no? Y ahí entonces ustedes tienen los dos apellidos que muchas Biblias utilizadas hasta el día de hoy, ¿no? Con varias revisiones después a lo largo de los años, pero se basan en esa primera traducción y revisión que hoy conocemos como la Reina Valera. Nosotros llamamos la Reina Valera 60 porque fue la última, no la última, pero una de las más populares. Podemos mencionar que hubo intentos anteriores, antes de Don Reina, de traducir la Biblia, pero nunca fueron completos. Había partes, así que el señor Reina fue el primero que pudo hacerla de manera completa y publicarla. Por eso es que, haciendo esta breve reseña para recordar por qué celebramos el mes de la Biblia en septiembre. De todas maneras, podemos decir que es una bendición. Es una bendición poder tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Algo tan necesario, y quizás más adelante vamos a ver algo un poquito más acerca de esto, pero algo que podemos rescatar ya desde los primeros escritos de la Biblia y mucho más después en el Nuevo Testamento, es que Dios desea darse a conocer. Dios desea revelarse a su creación. Lo hizo a través primero de una revelación general, esto ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado de boca de los pastores. Una revelación general, la creación revela la obra de sus manos, la creación cuenta la grandeza de Dios. Ya esa es una revelación para toda la creación de que tenemos un Dios grande, ¿sí? Que no somos producto del azar, ni de la consecuencia, ni de eventos azarosos, sino que
una creación diligente, inteligente, con voluntad y mucha sabiduría, ha hecho lo que hoy podemos ver. Entonces, hermanos, finalizando este mes de septiembre, algo que no es sencillo poder transmitirles algo acerca de la palabra, que no es sencillo, honestamente. Si no lo sabían, les comento, no es sencillo. Pero, si queremos hablar de la palabra, podemos decir hoy que esta palabra, esta poderosa palabra de Dios, Dios la envió. Y si hay algo que Dios quiere con su palabra, es la salvación y el crecimiento de sus hijos. Él por medio de su palabra trae salvación. Él por medio de su palabra crea salvación y llama a salvación a sus escogidos. Es por medio de su palabra que después nos permite seguir creciendo, madurando, continuar en nuestro proceso de santificación, de perfección, según el apóstol Pablo. El título del mensaje de hoy es la palabra de Dios y el crecimiento de sus hijos. ¿Sí? La palabra de Dios y el crecimiento de sus hijos. Una pequeña por ahí aclaración o salvedad. Yo sé, hermanos, que por ahí muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchos de ustedes más que yo, tienen ya camino recorrido en el Evangelio. Años, décadas algunos, experiencias, muchas. Han aprendido de pequeños, han sido instruidos, han sido bendecidos a lo largo de su vida, han pasado tribulaciones, pruebas. Y a veces sospecho, hermanos, que ese factor tiempo nos puede jugar en contra. No siempre, pero a veces puede ocurrir. Pues como pasa en todo, ¿no? Uno a veces está en el trabajo tanto tiempo que ya como que estamos cómodos, sabemos manejar las situaciones y como que nada nos sorprende, porque ya como que más o menos conocemos todo lo que puede ocurrir, ¿no? Pero a veces, hermanos, por eso les digo, a veces nos puede jugar en contra. Y si hay algo que está en mi corazón realmente en esta noche, es que podamos volver a recuperar, si es que hemos perdido algo de sensibilidad hacia la palabra. Que podamos volver a recuperar esa sensibilidad del primer día. Que cuando nos leían un versículo y lo leíamos por primera vez y nos emocionaba, y descubríamos cosas nuevas, y Dios nos iba quitando velos, y iba alumbrando cosas de nuestro corazón, nos iba mostrando cosas nuevas. Ese es el anhelo para esta noche. Hermanos, antes de entrar en esto del crecimiento de los hijos, tenemos que hablar obligadamente en el asunto de la salvación. Porque no puede haber crecimiento de los hijos si primero no hay salvación. Si yo le digo que primero que queremos el crecimiento de los hijos de Dios, primero, ¿no? Uno debe ser hijo. Y lo interesante de la palabra y la salvación, pueden ir si quieren buscarlo, iba a decir está en pantalla, no está en pantalla. Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, le doy unos segundos para que lo puedan buscar. Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo capítulo 3, esta hermosa carta como de un padre a un hijo. En el versículo 15 del capítulo 3, Pablo le dice a su hijo Timoteo, le dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Otra versión dice, recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Ustedes, ¿qué escrituras tenía Pablo en ese momento? ¿El Antiguo Testamento?
Y a veces, qué interesante, pues vamos a mencionarlo brevemente, a veces pensamos que solamente es el nuevo, es para nosotros, ¿no? Decimos, no, el nuevo es el que vale, el otro es historia, o es historia de Israel, o es para los judíos. No. El apóstol Pablo le está diciendo que las sagradas escrituras que tenían ellos, el Antiguo Testamento, ya lo podía llevar, ya eso le podía dar lo que él necesitaba para poder encontrar la salvación en Cristo Jesús. Así que hermanos, cuando a veces nos dicen, no, es el Antiguo, no es para... Sí, es para nosotros, porque es el mismo libro y el autor es el mismo. Así que la palabra vamos a ir viendo que ya desde el Antiguo Testamento nos va dando la herramienta, nos va dando la sabiduría, el conocimiento y nos lleva, tiene el poder para llevarnos a la salvación que es por medio de Cristo Jesús, aún el Antiguo Testamento. Otro versículo que les quiero mencionar es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que la fe es un don de Dios y que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Nadie puede creer en Cristo si no tiene fe. La fe es necesaria para la salvación. Pero esa fe, ¿cómo se despierta? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se agranda? ¿Cómo empieza a florecer? Dice que la fe es por el oír. Pero noten que no es un detalle, porque a veces lo leemos rápido y nos olvidamos. Hay un detallito ahí. Porque no dice que el oír la palabra. Dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra. ¿Vieron ese por? Nos dice oír. Nosotros lo resumimos y lo sintetizamos que la fe es por el oír y el oír la palabra. Y no está mal. Pero vamos a ver otras versiones y a ver si le sacamos un poquito el jugo a esto. Nueva Traducción Viviente nos dice, que lástima porque tenía todas las versiones, les había traído todas las... Puede pasar. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Nueva Biblia Viva dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Hermanos, esto es principalmente fundamental para aquellos que a veces nos toca transmitir algo acerca de la palabra. Porque el hecho que nosotros saquemos un versículo y lo usemos para lo que nosotros a veces queramos y lo saquemos de contexto, no tiene este impacto de fe. Porque la palabra de Cristo, la voz de Cristo, es la que despierta nuestra capacidad de escucharlo. ¿Me explico? El desafío de quienes a veces nos toca compartir un mensaje basado en la palabra, el mayor desafío no es ser creativo, no es ser un buen orador, no es lograr que ustedes no se me duerman. El mayor desafío es ser fiel a este libro. Líderes de grupo de vida, lo mismo. Quienes a veces les toca compartir con algún vecino, lo mismo. Si usted anhela despertar fe en quien usted está hablando, tiene que lograr, tiene que dar su mayor esfuerzo, todas sus intenciones, el mayor anhelo de su corazón es que usted sea fiel a este libro, cosa que la persona que lo está escuchando o las personas puedan escuchar la voz que está acá y no la suya. Es la voz de Cristo la que despierta el oír. Y esa capacidad de oír despierta fe en los corazones. Así que vemos, hermanos, que la palabra de Dios trabaja con nosotros desde nuestros mismos inicios de nuestra vida espiritual. Ahora, ¿es solo la palabra? Respuesta corta, no. ¿Por qué no? Porque la palabra es, y acá hay una palabrita por ahí que se usa teológicamente, dicen que la palabra es aplicada en los corazones por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es como el constructor, es como el albañil, es que agarra la herramienta y la pone en práctica en la obra. Primera de Tesalonicenses 1:5, escuchen lo que dijo el apóstol Pablo.
Le voy a leer dos versículos, Primera de Tesalonicenses 1:5 y Primera de Corintios 2:14. En el primero dice, pues cuando le llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que le decíamos era verdad. Era verdad, sí, pero no es hasta que el Espíritu Santo te convence, hermano, de que lo que estás escuchando es verdad y es palabra de Dios. Es que hasta ahí, si eso no pasa, no ocurre salvación en los corazones. Y tampoco ocurre el crecimiento que ahora vamos a ver. Es el Espíritu Santo usando la palabra y aplicándola en los corazones, en mi corazón y en el suyo. 1 Corintios 2:14 dice, este por ahí quizás es más conocido, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Quiénes no pueden? ¿Quiénes no son espirituales? Quienes no son hijos de Dios, quienes no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. No pueden entenderlo. Lo leen, puede estar la Biblia ahí, lo pueden leer completa, pero si el Espíritu Santo no les da ese alumbramiento, no lo pueden entender. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Para poder entender quizás esto, lo hacía la ilustración del albañil, o quizás puede ser la ilustración de una lámpara. Ahora ya se usa poco, pero seguramente usted en algún momento pasado de su vida habrá recibido alguna carta, ¿no?, de algún pretendiente, ¿no? Sí. Bueno, es como si usted tuviera la carta, pero no tiene luz y está oscuro, como estábamos hace un par de domingos, ¿sabes?, que se nos cortó la luz. Pero cuando viene la luz y podemos ver bien con claridad, ahí es que podemos entender. Algo así podría ser la ilustración de cómo es que trabaja el Espíritu para que lo podamos entender. Y una vez que usted entiende la salvación y usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted inicia un camino, inicia un proceso. ¿Que sabe cuándo termina? Mientras estemos acá, nunca. Mientras estemos en esta tierra, en este plano terrenal, continuaremos en ese camino, en ese proceso de Dios continuamente. Y entonces acá es donde pasamos a otro punto donde hablamos acerca de la palabra y la madurez. Y la imagen que les había traído era que yo no la entendí. Yo cuando vi esa fruta ahí estaba verde, imagínense una fruta verde, y cuando yo le iba a preguntar qué era, pues yo no sabía qué era, tuve que buscar qué era una manzana, pero quizás si hay alguien que ha crecido cerca de árboles de manzana, capaz que la ubicaba, pero yo no. Y veía esa fruta verde, y yo me preguntaba, ¿pero es una manzana? Sí, pero como que le falta algo, ¿no? Como que todavía no está. Es como que está, pero no está en proceso. Bueno, la palabra habla de madurez. Y ahora les voy a leer algunos versículos donde va a quitar toda duda, si alguien tenía, acerca de si Dios desea o no nuestra madurez. ¿Usted qué opina? Que sí, bueno. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento, hombres no más duros, ¿sí? Hombres maduros, ¿sí? Todos juntos, ¿sí? Sin ese en el medio, maduros en el entendimiento. Colosenses 1:28, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Hebreos 6:1, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos. Nótese que el apóstol o el autor se pone, es parte, ¿no? Dice nosotros, avancemos todos juntos, pues tenemos que avanzar, la iglesia tenemos que avanzar todos juntos. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez.
Santiago 1:4, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Usted va a encontrar, si usted tiene varias versiones de la Biblia, va a encontrar palabras como completos, cabales, perfectos, plenos, plenitud, crecimiento, adultos. Todas estas palabras hablan de eso, hablan de este camino que nosotros emprendemos como hijos de Dios. Un camino de crecimiento y de madurez. Y es en este proceso de crecimiento que tenemos algo útil que Dios nos dio, que es su palabra. Y volvemos al versículo del principio. ¿Cuál era? Segunda de Timoteo 3:16. Que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarlos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para capacitar y preparar a su pueblo para que haga toda buena obra. Otra versión más antigua, la de que hablábamos recién, la de Reina Valera, la dice de manera distinta, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, es la palabra la que nos enseña. Dios mediante su palabra nos enseña. ¿Cuántos aprendices estamos acá? ¿Cuántos alumnos estamos acá? Alumnos del Señor. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿A quién le gusta, honestamente, que nos digan, esto lo estás haciendo mal? Es más, yo creo que casi ni se dice eso. Porque sabemos que es algo que no cae bien, es incómodo. Pero creo que a veces es necesario. Bueno, la palabra tiene el poder para con todo el amor, con un abrazo en el medio, te va a mostrar, esto no está bien. Esto que vos estás haciendo, que yo estoy haciendo, esto que hacemos, estos hábitos, este uso del tiempo, esto que nosotros le prestamos nuestros ojos, nuestros oídos, esta forma de hablarnos, de relacionarnos, eso no está bien. La palabra tiene esa capacidad. Dios por medio de su palabra y la aplicación del Espíritu Santo. Eso es redarguir, ¿no? Esa palabrita que hoy casi no se usa, pero es hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Para corregir, claro, no es que solamente me muestra el defecto, no es que solamente me dice lo que está mal, me encamina. Me dice, no es esto estás haciendo vos. Sí, Señor, tenés razón. Bueno, está mal. Bueno, te entiendo. Y es por acá. Nos enseña, nos muestra lo que está mal, pero también nos corrige. Y nos enseña a hacer lo correcto, las cosas que a Dios sí le agradan. Eso es lo que dice instruir en justicia. ¿Y por qué es que hace eso la palabra? Lo dice en la primera parte del versículo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo leemos de vuelta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Las palabras de Jesús en rojo? Sí. Si usted tiene la Biblia de las promesas, que en un momento fueron muy populares, aparecen como marcaditas, sobresaltadas. Eso también es palabra de Dios. ¿El Antiguo Testamento? También. ¿La parte que nos incomoda? También. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene el poder.
Ahora, esta palabra, ¿qué ocurre en nosotros? ¿Para qué Dios nos da? ¿Qué efecto tiene en nuestras vidas? Y les voy a hacer una pregunta. A ver, según el Salmo 119, que lo mencionó Carlos recién hace un momento también, el versículo 9, hay una pregunta, a ver quién se la acuerda. Muy bien. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? ¿Cómo puede el joven, cómo puede esa persona con tantas ganas de vivir, sin miedo a equivocarse, esos jóvenes que están con muchas energías, las hormonas que se están acomodando, ¿no? El joven que tiene tanta pasión por vivir, que tiene tantas pasiones, que todo, ¿no? Tantas cosas que le gustan al joven. Bueno, aún esa persona que tiene tanto riesgo de equivocarse, dice la palabra que él puede mantener limpio su camino. ¿Cómo? Viviendo conforme a tu palabra. Viviendo conforme a tu palabra. Y hermanos, hasta ahí, si nosotros leemos solo este versículo, parecería que el cristianismo una vez más se convierte en una serie de reglas que hay que seguir. Esto sí, esto no. Esto hasta que te cases. Esto después, esto ya pasó, esto ya no más. Y así, una serie de reglas. Pero ¿cómo sigue el Salmo? El versículo que sigue dice, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Porque no sirve de nada intentar seguir reglas que están escritas. Lo que el Señor anhela es que su palabra se grabe en nuestros corazones, su corazón y en el mío. Y que sea parte de su vida. No que sea solamente una serie de normas a seguir, sino que todo eso lo lindo que Dios le ha dado a través de su palabra se grabe a fuego en nuestros corazones. Y la consecuencia natural, la consecuencia lógica, ¿cuál va a ser? Que nuestras vidas van a ser conforme a su palabra. Salmo 19:7 lo dice de otra manera. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es más o menos. No, la ley de Jehová es perfecta. Pero ¿qué hace con esa perfección? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene en su vida cuando usted se encuentra con la palabra del Señor? Que convierte el alma. Lo más profundo de nuestro corazón se convierte, se transforma cuando nosotros nos acercamos de todo corazón a este libro. Hermanos, esto no es una linda novela. Y qué bien si a usted le gusta leer novelas. A mí también, de vez en cuando agarro alguna. A una linda historia, a un libro de administración, de lo que usted sea que le guste. Hermanos, lo que usted tiene acá es la mismísima palabra del Dios creador para usted. Es la palabra de Dios para usted. Ahí no lo mencioné, pero cuando recién leíamos 2 de Timoteo 3:16 y 17, les había preparado un cuadro comparativo entre las dos versiones por ahí que al menos yo quizás más utilizo, que son Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente, para que podamos ver las diferencias de cada una, no aprovechando que estamos en el mes de la Biblia, para añadir un poco ahí, que a quienes por ahí no lo sabían, ¿no? Hermanos, busque la versión que usted quiera, lea la versión que a usted más le sienta cómoda. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué se piensan que cuando hablamos recién al principio, don Casiodoro de Reina, traduciendo la Biblia? Porque había gente que no la entendía. Muchas personas, millones de personas hablando español y no estaba la Biblia en español. ¿Cuál era el idioma usado por la iglesia en ese momento? ¿Lo saben?
el latín. ¿Cuándo se tradujo la Biblia al latín? La terminó San Jerónimo. En el año 402 la terminó. Fue la primera Biblia de traducción al latín de manera completa. Mientras estaba en Belén, allí falleció. El 30 de septiembre también se celebra y se lo recuerda la Iglesia Católica como el Día de San Jerónimo, en honor a esta persona que tradujo por primera vez de manera completa la Biblia al latín. Pero ¿sabe cómo se llamó esa Biblia? Seguro algunos, ahora cuando le diga el nombre, la van a recordar, le va a sonar. La Vulgata Latina. ¿Por qué se llamaba la Vulgata? ¿Por qué se llama la Vulgata Latina? Porque era la lengua vulgar del pueblo, porque no la tenían. Porque la iglesia usaba otra versión más antigua, un castellano medieval, no sé, antiguo. Y el pueblo no tenía la Biblia en su lengua, que era el vulgar, el latín vulgar del Imperio Romano de aquella época. Le estoy resumiendo mucho, ¿no? Entonces, cuando se tradujo, si bien no había imprenta y aún siguió eso en uso de la iglesia, del clero de aquel tiempo, pero la intención ¿cuál era? Que cualquier persona que pueda tener una Biblia, la pueda tener disponible, la pueda tener de manera accesible, para poder leerla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es para los líderes, no es para los pastores, es para usted, es para mí, es para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Por eso que se celebra el mes de septiembre también. Se tuvo en cuenta también a San Jerónimo, que falleció un 30 de septiembre. Y hoy siguen saliendo versiones, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que podamos tener la versión más actual, comparar e instruirnos con una Biblia en la mano. Hermanos, ¿quieren ir a Mateo capítulo 4, por favor? Porque ahí hay una escena muy conocida y es muy llamativo el desenlace de esta escena. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, tenemos la tentación de Jesús en el desierto. Empieza el relato diciendo que luego el Espíritu, bien, primer clave ahí, el Espíritu ya estaba con Cristo, ¿no? Había venido en su bautismo unos versículos antes. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, paréntesis, el diablo conoce las Escrituras y también las puede citar. Cerramos paréntesis. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Primero, si Jesús fue tentado, hermanos, no esperemos menos que eso. Segundo, ¿cómo venció la tentación Cristo? Le dijo: pará, ¿no sabés con quién te estás metiendo? ¿No sabés quién soy yo?
Voy a llamar a mi papá. No, le dijo así. Cada vez que lo tentó, las escrituras dicen, escrito está, escrito está, escrito está. ¿No le gustaría que cuando ocurra alguna lucha en su casa, en lo personal, usted internamente diga, ¿no? Se diga a sí mismo? Yo en mi caso diría, Martín, tranquilo, porque escrito está, Dios te ama, tranquilo. Martín, no tengas duda, porque escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, si Cristo nos dejó este modelo, este ejemplo, no está por casualidad esta historia. No está por casualidad cuál fue la herramienta que usó Cristo, cuál fue su fundamento de vida, cuál fue su norma, cuál fue la guía de su vida, su condición de hijo. Podría haberlo dicho, pero no fue así. Pará, Satanás, que estás hablando con el Salvador del mundo. No le dijo eso, podría haberlo dicho. Estás hablando con tu Creador, le podría haber dicho también. Estás hablando con el Creador de todo lo que sí. Uy, perdón. Podría haberlo dicho también. ¿Qué le dijo? Escrito está. Escrito está. Por eso las tengo numeradas. No se preocupen. Su guía, su norma, su fuerza, su determinación, ¿dónde estaba? No estaba en su corazón, no estaba en su conocimiento, no estaba en su mucha sabiduría, no estaba en sus años de cristiano, en sus experiencias, no, estaba en la palabra. Antes de finalizar, hermanos, quiero y debo advertirnos de un peligro. ¿Cuál es el peligro en todo esto? El peligro es que escuchemos la palabra y nuestro corazón la rechace. Que la escuchemos, la hablemos, la estudiemos, pero nuestro corazón la rechace. Zacarías 7:12, el profeta dijo, y endurecieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. ¿Cómo pusieron su corazón? ¿Cómo qué? Como un diamante. ¿Sabe cuál es el mineral más duro natural, mineral natural más duro sobre la tierra? ¿Sabe cuál es? El diamante. El diamante tiene dos propiedades, o por lo menos las que nos interesan para este caso, es que es súper resistente a la deformación, es decir, si usted tiene un diamante y lo quiere apretar, no va a poder. Y súper resistente a la abrasión. ¿Qué es la abrasión? Es cuando se chocan dos metales y uno se marca y el otro no. Así se determina cuál es más duro que el otro. O por lo menos cuál es más resistente a la abrasión, al roce. ¿Qué dice Dios? Que quiere escribir su ley ¿dónde? Quiere escribir su ley en nuestro corazón. Quiere marcar nuestro corazón con su palabra. Pero hay corazones, dice, que se ponen como diamante. Es como que si Dios pusiera un lápiz, pero se rompe el lápiz, pero el corazón no queda marcado. Un corazón como diamante no se puede dar forma, no se puede moldear. Por eso es que históricamente se usó muchas veces las puntas de diamante en las brocas de perforación. Hoy hay otros similares, pero más económicos. Es muy caro hacerlo con diamante mineral natural. Hermanos, que Dios nos libre. Que Dios nos libre de tener un corazón de diamante que no se pueda moldear.
Por eso Dios quiere darnos forma, ¿no? Como la arcilla, darnos forma libremente, de la manera que Él quiera todo el tiempo, no como un diamante que no se puede dar forma. Dios quiere escribir en nuestro corazón su palabra, para que no vivamos nuestra vida cristiana como cumpliendo normas, sino con gozo, sino como una consecuencia natural de tener nuestro corazón transformado por su palabra. Pero entiendo que si usted está hoy acá, usted no la quiere rechazar. No, ¿cierto? No, no la quiere rechazar. Por eso vamos al último punto. Con este punto finalizamos. Es que Dios anhela que su palabra viva en abundancia en nuestros corazones. La palabra de Dios en abundancia en nuestras vidas. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. Habite. El salmo, pastor, se me fue. El que mora, el que habita. Ahí está, se me fue. Le iba a decir, se me fue. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está. Bien, gracias. No, si nadie se la sabe toda acá. El que habita al abrigo. ¿Cómo es que habita? No es que cuando uno habita, pues usted no está de visita en su casa, ¿cierto? Puede parecer, pero no. ¿Sí? Si parece que usted está de visita, ya vamos a charlar el viernes, ¿no es cierto, pastor? La reunión de hombres, tenemos reunión de hombres el viernes. Porque usted no está de visita, usted habita en su casa, usted habita en su hogar. Usted es un residente permanente en su hogar. Usted es parte integral de esa casa, de ese hogar, de esa familia. Bueno, eso es lo que dice habitar, morar. No es que la palabra yo vengo solamente el domingo, escucho un ratito y listo, nos vemos el otro domingo. No. Dice que la palabra de Cristo habite, more, tenga una casa en su corazón, sea el residente permanente de su vida. La palabra habite, viva permanentemente en nuestros corazones, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Que seamos casa de la palabra de Dios. ¿Quieren pasar? Ya terminamos. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Estudia cuándo? Amén. ¿Solo cuando hay estudio bíblico en la iglesia? Estudia constantemente este libro de instrucción. Cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas, también, siempre. Cuando me cansé de estudiar, pues ya otra vez lo mismo. Sí, también siga estudiando porque Dios se va a revelar nuevamente. Medita en Él de día y de noche. ¿Solo en el dar gracias en las comidas? Solo no, también mediten ahí cuando están comiendo, sí. Pero solamente ahí no. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Porque así vamos a cumplir las normas que a Dios le gusta. No, ¿qué dice? Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No nos olvidemos, hermanos, que Dios es papá. Dios es padre. ¿Y cómo es usted con sus hijos? ¿Usted quiere que le vaya mal? ¿Usted quiere verlo sufrir? Que sufra como yo sufrí, que le cueste. He escuchado padres así, tristemente. Un papá que ama a sus hijos los quiere ver bien, los quiere ver crecer, sanos, fuertes, maduros, que aprendan, sí. Pero va a estar el papá ahí siempre para ayudar, para sostener, para acompañar.
Así como usted es con sus hijos, así es Dios con usted. Y no importa si usted tiene 40, 50, 60, 70, 80 años. Dios a usted lo ve como un hijo, como una hija. No importa que usted ya sea abuelo, bisabuelo. Usted para Dios va a ser siempre su hijo, su hijito, su hijita. No es menos que eso. No dejemos de ver a Dios como papá. Como un papá que te ama. Con locura, con pasión. Y que quiere verte bien y que sufre. Sufre, el corazón de Dios le duele. Como un padre. Cuando ve un hijo que sufre innecesariamente. ¿Por qué? Porque tan solo se alejó de los brazos de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Miren lo que dice. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tu mano. Cosa que cuando estés trabajando con tus manos ahí lo veas. Llévalo sobre tu frente como cuando vas, no te olvides de la palabra. Escríbeles en los marcos de la entrada de tu casa, para que cuando entres a tu casa recuerdes la palabra de Dios. Y cuando salgas en la ciudad también, cuando estés en tu trabajo, en tu vida social, que la palabra de Dios esté en tu corazón, mi hermano, mi hermana, y en el mío. No se trata que usted sepa, no se trata que usted memorice la Biblia. Se trata que la palabra sea una realidad en su corazón, que viva en abundancia. Porque solo entonces, solo así, solo entonces podremos vivir conforme a la palabra de Dios. Solo así entonces nos irá bien como Dios quiere. Solo así entonces haremos prosperar nuestro camino. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Según este mundo no, prospera según Dios. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. A veces queremos convertirnos con nuestras propias fuerzas, con algún libro de autoayuda, con frases motivantes, motivacionales, ahí que vemos en los estados, en no sé en dónde. Solamente el alma va a ser convertida por la palabra del Señor, por la palabra de nuestro Jesús. Que la palabra, hermanos, la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros. Amén. Vamos a orar y si usted quiere, usted anhela volver a sentir esa pasión, ese deseo por la palabra del Señor, como el primer día. Como el primer día. El maravillarnos, el tomarnos un tiempo deliberado ahí, un tiempo con intención, un tiempo para dedicarnos solo a la palabra del Señor. Un tiempo donde entregamos en oración, dándole gracias a Dios por quien es, por su palabra y rogando que su Espíritu Santo aplique esa palabra a nuestros corazones. Vamos a orar para que Dios despierte una vez más el deseo ferviente de como hijos de Dios, de apasionarnos, de amarlo a Él y a su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias porque una vez más vemos cuánto nos amás. Porque somos tus hijos. Somos personas, Señor, que fallamos, que nos equivocamos. Somos personas que no te conocíamos, pero que un día llegaste con tu mensaje de salvación. Abriste nuestro entendimiento, quitaste el velo delante de nuestros ojos y permitiste que la luz de tu evangelio pueda resplandecer sobre nosotros. Permitiste que podamos ver la cruz. Permitiste que podamos ver tu muerte, tu entrega, tu dolor, tu sacrificio y tu amor.
Si hay alguien en esta noche que aún no le ha entregado su vida a Cristo, o que lo ha hecho pero que tiene dudas, no está seguro, vamos a hacer esta oración y como hacemos siempre, la iglesia acompaña. Amén. Vamos a orar para aquel que lo necesita. Vamos a decir todos juntos: Señor nuestro Dios, te damos gracias por la vida. Gracias por Jesucristo, por su sacrificio. Yo creo en Él, en su muerte, en su resurrección, y que hoy está sentado al lado tuyo. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y te doy gracias por el regalo de la vida eterna y de tu Espíritu Santo en mi vida. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has recordado una vez más cuán importante es tu palabra para nuestras vidas. Cuánto importante ha sido tu palabra en el momento de nuestra salvación. Y cuán importante es tu palabra para nuestra vida cristiana en este mundo. Señor, te pedimos, te rogamos con todo el corazón que ablandes nuestro corazón, Señor. Que lo ablandes. Si se ha endurecido, te pedimos que lo ablandes. Si no hemos permitido, Señor, que escribas tu palabra en nuestro corazón, te pedimos perdón. Y te pedimos que hagas en nosotros un corazón de carne, un corazón blando, que pueda ser moldeado con vos, Señor. Que pueda ser moldeado. Que tu palabra nos cambie cada día. Y te damos gracias. Gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Que Dios los bendiga mucho y le damos un fuerte aplauso al Señor para terminar este tiempo.